Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre sus vidas en esta hermosa noche, casi las 8 de la noche. Voy a leer un texto bíblico, está en Hebreos capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a la luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En esta noche queremos hablar de un tema, queremos hablar de la tentación. Pero ¿quiénes son los bienaventurados? Dice la palabra. La palabra bienaventurado significa felices, dichosos, los que soportan la tentación. Queremos hablar de algunos personajes en la Biblia que soportaron la tentación, pero también queremos hablar de algunos personajes en la Biblia que se dieron ante la tentación. En esta noche tengo un equipo de trabajo que me acompaña de izquierda a derecha. Josué Mercado, Jesús de Arco, Nelson Durán, María Castro, Dylan Tobías. Bueno, este es el equipo que nos acompaña en esta noche. Ellos cada uno va a hablar de un tema específico, va a hablar de un personaje, pero al final vamos a hablar de la tentación. Tentación, pero vamos a hablar del que venció la tentación. Entonces mi hermano Josué Mercado va a hablar de los primeros personajes que fueron tentados en la Biblia. bueno, Dios les bendiga a todos. Primeramente, queriendo hablar respecto al primer pasaje que habló el pastor, respecto a de que todo el mundo puede ser tentado, pero no todo el mundo cede a la tentación. De que muchas personas, cuando ceden a la tentación, es porque de pronto están débil espiritualmente. De pronto vamos a proseguir con uno de los dos personajes más relevantes en la historia y los dos primeros de toda la historia, que son Adán y Eva. Para eso nos vamos a dirigir a Génesis capítulo 3, versos del 4 en adelante. Y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nosotros podemos ver de pronto que, si leemos todo el contexto, aquí la Biblia nos está relatando la historia de cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y que se les presentó otro personaje, el cual era Satanás. Ahí, estando con este otro personaje, de pronto les ofreció de que comiesen un fruto, pero ese fruto estaba dentro de una regla que Dios había puesto mucho antes respecto a que no debían de comer dicho fruto. Entonces ya nosotros, la mayoría, sabemos la historia de que comieron ese fruto, pero hoy vamos a ver el por qué comieron ese fruto. Porque muchas veces decimos de que no, todo es culpa de Adán y Eva, pero entre veces no sabemos, o muchas veces no recordamos de que ellos también fueron seres humanos, de que al igual que nosotros tenían sentimientos, tenían emociones, tenían deseos. Entonces por eso nosotros muchas veces no nos imaginamos, por ejemplo, luego de que Eva y Adán fallaron, de pronto nunca nos imaginamos cuánto habrá llorado Eva luego de ese momento. ¿Por qué? Porque de pronto ese remordimiento de conciencia los acompañó durante toda la vida. Y de pronto antes no duraban como ahora, que apenas duran
el máximo 90 años, sino que antes duraban muchos años, entonces cientos y picos de años con ese remordimiento de conciencia de que yo soy el culpable de que toda la humanidad ahora está en pecado, es algo bastante fuerte. Y entre veces nosotros no nos fijamos en de que ellos también tuvieron que sufrir mucho a raíz de esta tentación. Y muchas veces, entre veces, he escuchado predicadores que los comparan con Judas por el hecho de que se dieron a la tentación. Pero el hecho de que Judas tuvo remordimiento luego, pero él no lo hizo por Jesús, sino que él lo hizo por él mismo. No sé si me estoy dando a entender de que ellos, podemos ver esto, luego de que Saúl cometió el error, él quería enmendarlo de una manera arrogante, pero en cambio cuando David cometió el error, lo hizo de manera humilde. Entonces asimismo podemos comparar cuando Eva y Adán pecaron y luego que se arrepintieron, en cambio cuando Judas pecó, la forma en que se arrepintió. Entonces muchas veces la tentación nos trata de diferentes formas. A ellos de pronto se los presentó de forma de un fruto. Y usted os dirá hoy en día, óigame, un fruto, un simple fruto, simplemente no lo podría comer y ya. Pero la inocencia de ellos en ese momento los hizo que ellos cedieran a dicha tentación. Pero aún así la misericordia de Dios es tan grande, porque luego de eso le promete primero a Eva sobre de que ella iba a pisar a Satanás, le iba a pisar la cabeza. Y a Adán también le dice todo lo que va a venir sobre su simiente. Y también les dice todo lo que le va a pasar, todo el trabajo que que van a hacer a raíz del pecado que cometieron, porque el hecho de que ellos se arrepintieron luego no significa que ellos no tuviesen consecuencias luego de ese pecado. Entonces, tanto por lo bueno como por lo malo van a haber consecuencias, tanto buenas como malas. Entonces, ese es mi aporte más que todo. Amén. En pocas palabras, Eva y Adán cedieron a la tentación, cedieron a lo que el enemigo les ofreció, que los querían hacer como dioses, y el hombre siempre ha querido ser como Dios, creador de todas las cosas, pero el único creador de todas las cosas se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero también queremos hablar en esta noche de la tentación de David. Mi hermano Jesús de Arco, cómo fue tentado David, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a estar leyendo, nos vamos a apoyar en la cita, Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 11. Segunda de Samuel, capítulo 10. Segunda de Samuel, capítulo 10. Capítulo 11, perdón. Capítulo 10, versículo 11, vamos a empezar a leer desde el 1 hasta el 5. Y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Nos damos cuenta que la Biblia en este versículo empieza diciendo que aconteció en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Podemos ver leyendo el texto de que David debería estar en la guerra,
pero David no estaba en la guerra, sino que estaba en el terrado de su casa, o sea, estaba descansando. Era un tiempo en el que aquellos reyes salían a combatir con aquellos soldados, aquellas personas que le servían. Pero aquel hombre se quedó en su casa. Y muchas veces nosotros nos quedamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, cuando deberíamos estar haciendo las cosas que Dios nos ha dicho. Podemos ver un tipo de tentación en la cual David, en su corazón, porque si nos seguimos leyendo o anteriormente, leemos en la palabra de que David ya tenía muchas mujeres, o sea que ya eso venía en el corazón de David. Además de que David no tuvo temor al decir tráiganme a esa mujer, pero primeramente el pecado entró a David en su mente, porque ya David venía pecando de esa forma, pero vemos que la tentación entra y David se deja llevar por lo que ven sus ojos. En el terrado de su casa, primero David estaba haciendo lo que no debía hacer, porque tenía que estar en el lugar, en la guerra, y se había quedado en su casa. O sea que tenía demasiado tiempo libre. A veces nos pasa que cuando tenemos demasiado tiempo libre, tenemos el tiempo para hacer cosas indebidas, en vez de usarlo para buscar a Dios, para pasar tiempo con Él. Dice que David se quedó en aquel lugar y en el terrado de su casa, del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. Muchas veces nosotros, por estar con el tiempo libre, como le había dicho, estamos viendo cosas que no debemos. Y aquel hombre dice que no dice la palabra de que él pensó, sino que enseguida la mandó a llamar. Y aún sabiendo que era la mujer de Urías Eteo, uno de sus soldados, no tuvo temor del Señor, sino que la mandó a llamar y además de eso se acostó con ella. Se dejó llevar por la tentación. Cuando nosotros maquinamos en nuestra mente, es muy difícil que nosotros le pongamos pausa a aquello que ya viene en nuestro corazón, porque ya eso viene maquinando desde mucho tiempo. Además de que nosotros somos tentados bajo nuestra propia concupiscencia. Entonces, también el enemigo utiliza esa parte para atacarnos. Nosotros no debemos darle cavidad en esa parte. Podemos ver de que David cedió a la tentación, pero más adelante Dios manda a un profeta llamado Natán, en el cual David se arrepiente de su mal y por tanto Dios lo perdona, pero hubieron consecuencias también, como había dicho mi hermano Josué, hubieron consecuencias después del acto. O sea que tenemos un tiempo para pensar en la tentación y decidir si accedemos a ella o si nos negamos a nosotros mismos y hacer las cosas como no deben ser, como Dios nos manda. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común del género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios nos está diciendo de que cualquier tentación que nosotros podamos sentir no va a pasar más allá de la tentación humana, de aquello que nosotros podemos de pronto decir no. Y además de eso, Dios nos está recalcando que además de que vendrán tentaciones, siempre tendremos una salida a la cual podemos tomar. Por eso nosotros no podemos justificarnos nunca ante Dios. Y si nos vamos anteriormente a lo que pasó entre Adán y Eva, nos damos cuenta de que ellos intentaron justificarse delante de Dios. Intentaron, después de haber sido tentados y acceder al pecado, ellos se intentaron justificar delante del Señor. Es otra falta que nosotros muchas veces cometemos, de echarle la culpa a otra persona, cuando nosotros somos capaces de decir no a la tentación, porque la palabra de Dios dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo debo actuar por lo que Dios me está diciendo y no actuar por lo que yo quiero hacer. Por tanto, el viejo hombre en nosotros debe morir.
Y si nos vamos, seguimos leyendo acerca de David, nos encontramos de que David falló y un hombre común y corriente, un hombre como tú y como yo, pero la palabra de Dios lo describe como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y aquel hombre falló. O sea, todos estamos propensos a fallar en algún momento, de hacer lo malo. Pero hay una salida. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Dios nos da esa salida, pero nosotros podemos decir no al pecado. Vemos que este hombre falló y hubieron consecuencias, pero nosotros podemos evitar esa consecuencia, podemos hacer el bien, podemos hacer lo que Dios nos manda y resistir en la tentación. Además de que Dios nos da unas herramientas que son la oración, el ayuno. Dios nos permite que leamos su palabra, que conozcamos, para que nosotros podamos resistir y vencer la tentación con la palabra de Dios. Ese ha sido mi aporte en esta noche. Muchas gracias. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Dos personajes, tanto David como Eva y Adán, cayeron en tentación, pero trajo consecuencias negativas. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere socorrer, Dios te quiere dar la mano, pero seguimos hablando de otros personajes, porque ellos eran personajes comunes y corrientes, como tú y como yo. Tenemos un hombre llamado Daniel en la Biblia, el cual también tuvo tentación. Aquí a mano derecha tengo a María, ella va a hablar de Daniel. Dios le bendiga. Antes de llegar a Daniel, vamos a desmenuzar un poquito lo que ya habló Josué y Jesús en Santiago. Lo primero que debemos saber es que Dios no tienta a nadie. Amén. Dice aquí que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ya? Dios no tienta a nadie. Eso es lo primero que debemos saber. Lo segundo, dice que somos tentados. Ahora, si Dios no nos tienta, ¿quién nos tienta? Nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestros propios deseos. Ahora, el deseo pasa a ser codicia. La concupiscencia es el deseo. Y el deseo puede pasar a ser codicia. Codicia es algo que fuerte ya, más fuerte que el deseo. Dice que, cuenta la Biblia que un hijo de David, dice que estaba enamorado de su hermana y la codició tanto que llegó a enfermarse y la violó. Entonces la codicia, hay que tener cuidado con lo que deseamos y en qué se convierte, ¿ya? Porque muchas veces queremos algo bien, pero a veces nos obsesionamos tanto con eso que codiciamos y llegamos a hacer cosas que no son el propósito de Dios. Ahora, el quinto punto, no todos somos tentados de igual forma, ¿ok? De pronto lo que a mí me hace caer no es lo mismo que hace caer a Dylan o al pastor. Pronto yo peco de, qué sé yo, por la botella de agua, y a Dylan no le gusta el agua, entonces a él no le hace caer el agua. A todos no nos hace caer lo mismo. Por eso es bueno ver en qué somos débiles y en qué somos fuertes y fortalecer esa parte débil. Lo otro es que hay dos casos. Se pueden presentar dos casos. Y voy a leer aquí en Santiago 1, 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Entonces, la tentación trae una decisión, ¿ok? La decisión trae una consecuencia. Si la decisión es mala, la consecuencia va a ser muerte. Lo acabamos de leer. Pero también se puede ver un segundo caso. Y es que llegue la tentación, tomemos una decisión, sea buena y haya una recompensa. Amén. Sería en el caso bueno. Y eso lo dice Santiago en el capítulo 1:12, dice: buenaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
entonces hay promesa. A veces creemos que soportamos en vano, pero vemos que hay una recompensa. A veces queremos verla enseguida, inmediata, pero dice que más adelante la veremos. ¿Okay? Entonces, nos preguntamos, yo quise hacer este mensaje en forma de pregunta, porque a veces nos preguntamos, ¿es posible obtener esa recompensa? ¿O es posible que la soportemos? ¿Es posible, si le he fallado tanto a Dios, si es posible? ¿Ya? Y vemos el caso de Daniel. Dice que Daniel, en el capítulo 1:8, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Amén. En el momento, a él lo estaban contaminando con algo, pero no es lo mismo que me puede contaminar a mí. ¿Ya? Es importante, yo lo decía, ver qué nos contamina. A veces nos contaminan los amigos, la familia, lo que vemos, la música, el baile, qué sé yo. A todos no nos contamina lo mismo. Pero es importante que identifiquemos qué nos contamina para que, así como hizo Daniel, podamos vencer o resistir y podamos obtener esa recompensa. Ahora, ya para cerrar, ¿cómo hacemos para obtener esa recompensa? ¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es la fórmula, por decirlo así? Santiago 4:7, el pastor siempre lo dice el pastor. Y a veces no lo entendemos, pero ahí Dios nos da unos pasos y dice, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. No se oye ni complicado, ¿verdad? Pero a muchos nos cuesta. Los pasos son muy sencillos. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Orando, viniendo a los servicios, leyendo su palabra, poniéndola por obra. Dice que resistamos al diablo. Si a mí me ponen esta botella aquí, supongamos que esta es la tentación. ¿Cómo yo estoy en comunión con Dios? Yo puedo decir no, y ya, y pasa. Pero si no estamos bien con Dios, ¿cómo pretendemos que llegue la botella y podamos decir que no? Sino que cogemos, eche para acá. Entonces, los pasos son sencillos. Sometámonos a Dios y podremos vencer. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Sométase a Dios. Resista al diablo y el diablo huirá de nosotros. Qué bendición. Daniel tuvo su recompensa. Fue importante en el reino en Babilonia. Pero vamos a seguir hablando de otras personas que estuvieron en el mundo. Mira, personas que estuvieron en el mundo haciendo cosas. Encontramos a nuestro amigo José. Oiga, qué bendición habló. Mira José que tenemos aquí. Un José. Y por algo Dios le colocó cada tema a uno. Vamos a hablar a hermano Nelson, él va a debutar con nosotros y le he invitado a la mesa. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Pues, le damos gracias a Dios por este momento, por pues, todas las personas que nos escuchan. Yo antes de hablar de José, pues yo quería pues comentar algo que está también escrito en la palabra y que eso nos ayuda pues, a estar seguros de lo que somos. Y es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Y es que nada nos puede separar, lo dice en su palabra, pero nosotros muchas veces, cuando hablo de nosotros, hablo de las personas, la humanidad, somos los que decidimos rechazar su amor y decidimos amar a la maldad. Por ende, es que nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios. Pero no es nada que nos separa del amor de Dios, nada puede, cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, el arma que usa la maldad para hacernos fallar y caer, hacernos fallar a nuestro Padre Celestial, que es Dios, es la tentación. Entonces, yo también quiero pues recalcar un poco, retroalimentar lo que mi hermana María habló, que fue muy edificante, y es que
en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Algo que quiero recalcar aquí en este verso es que dice que no puede ser tentado por el mal. O sea que quien nos tienta es el mal, nos incita pues a hacer las cosas. Yo estuve buscando pues el significado de la palabra tentación y me llamó mucho la atención que dice que es la instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Pero profundicé y busqué la palabra instigar y el significado que encontré fue que es influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea, especialmente si es para que haga algo malo. Me llamó mucho la atención porque el mal muchas veces nos instiga porque Él quiere que hagamos esas cosas que Él quiere para que podamos así pues separarnos de Dios, para que podamos estar fuera de la presencia de Dios. Entonces veo la tentación, se nos presenta y la podemos ver como una prueba donde nosotros decidimos hacer el bien sobre el mal. Entonces es cuando Satanás quiere que nosotros le obedezcamos a él en lugar de a Dios. Es algo que nos incita a seguir a Satanás y no a seguir a Dios. Por eso es que se nos presenta esa tentación. Pero en el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Algo que pues también me llamó mucho la atención, buscando el significado de la concupiscencia, dice que es el deseo de bienes materiales o terrenales, en especial deseos sexuales desordenados. Sabemos de que, como lo dijo mi hermana María, quizás nuestra concupiscencia no es la misma. Lo que la hace caer a ella no es lo mismo que me hace caer a mí. Pues quizás en mi posición puede ser quizás esa concupiscencia de deseos sexuales desordenados que nos pasa a muchísimos hombres, porque es algo que pues Satanás usa mucho, y más ahora en estos tiempos donde se ve mucho desorden, donde ya la maldad se ha multiplicado. Entonces la concupiscencia de mi hermana puede ser que el dinero, bienes terrenales, que por el hecho de tener un bien terrenal, ella proceda a hacer algo malo o hacerle daño a una persona, pues se le presenta la tentación, y si ella cede, pues es ahí donde, como ella misma lo decía, pues recibirá pues una mala recompensa. Entonces, ahora sí, para pues entrar en el tema principal que me toca, que es sobre José, quiero leer en Génesis 39, capítulo 7. En el verso del 1 al 6, pues nos habla de que José fue vendido a un soldado, del faraón en ese tiempo, era egipcio. Fue vendido y fue como esclavo en su casa, y todo lo que José pues hacía, Dios lo hacía prosperar, porque José tenía una intimidad con Dios, una relación con Dios, y todo lo que hacía prosperaba. Y cuando José llega a la casa de este soldado, él le dio todas las posiciones de su casa. O sea, era el segundo ahí al mando, el cual el soldado, su amo, le dio toda la confianza. Entonces, en Génesis 39:7 dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José
y dijo, duerme conmigo. Vemos cómo se le presenta la tentación aquí a José. Y algo que estuve investigando y que me llamó mucho la atención, porque no lo había visto de esta manera, era que José, cuando fue vendido a este egipcio, José tenía 17 años. Pero aproximadamente José duró con este egipcio en su casa 11 años. Y dentro de esos 11 años podemos concluir de que quizá ya José tenía una edad de 27 o 28 años cuando esta mujer puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero en el verso 8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y José le hace una pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pues cuando yo leo esta parte en el versículo 10, dice, hablando ella a José cada día, pastor, puedo concluir de que, ella lo estaba instigando constantemente a que hiciera lo que ella quería, que se cumpliera su deseo, que era acostarse con él. Y día tras día dice de que José no escuchándola para no acostarse con ella, porque José sabía de que si quedaba con ella, que si cedía, podría sufrir grandes consecuencias. Él hace una pregunta, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces José le dice que no. Entonces en el verso 11 dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa. Cuando yo busco el significado de esta palabra, que es asiar, se habla de tomar, de arrancar, puede ser con fuerza para agarrarse. Por ejemplo, se puede decir que una persona se asía de una rama para no caerse del árbol, se sostiene para no caerse. Entonces cuando se dice de que ella asió su ropa, y dice de que no había nadie en casa, podemos también concluir de que hasta ella, que era tanto el deseo sexual que tenía por él, lo mandó a salir a todos y planeó todo para hacerlo caer. Cuando dio la oportunidad, asió su ropa, asió su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces, cuando José huye, se dice de que en su mano quedó ropa, pero no dice de que quedó totalmente José desnudo o que toda su ropa quedó en ella, porque pudo haberle arrancado una prenda, y en ese tiempo pues las prendas no eran como nosotros las usamos ahora. Podría ser que se quedó con parte de su ropa superior, o de que José pudo quedar en ropa interior y salió corriendo y ella le molestó esto. Sabemos después que pues ella lo calumnia, pero me llama mucho la atención de que José huyó. Cuando José huye, José lo hizo consciente de que José fue fiel, de que él era fiel. Él dice, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Aparte de que, principalmente de serle fiel a Dios, él le fue fiel a su amo, a quien le había entregado todo. Entonces le fue fiel, y aparte de esto, sabemos de que José también tenía una gran responsabilidad en su casa, en la casa del faraón,
de este egipcio. Y podemos también ver de que José se mantenía ocupado. Sabemos de que la ociosidad es algo que nos induce rápido a caer a la tentación. Entonces José se mantenía ocupado y José sencillamente dijo que no. Algo que también pues es que José llamó por su nombre a lo que era, que fue pecado. Eso es pecado, eso es fallarle a Dios. Y vemos de que la obediencia es mucho más fácil cuando sabemos quién es Dios. José sabía quién era Dios para él. Entonces, pues para terminar quiero concluir en una cita que es segunda de Timoteo. Es esta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mis queridos hermanos, entonces, al concluir con esta cita, en estos tiempos, pues se están cumpliendo las señales, sabemos de que la venida de Cristo está cerca y que estamos viviendo estos tiempos peligrosos y que hoy en día Satanás trata de engañarnos y nos hace parecer que el pecado es atractivo y que parte de esta experiencia de la vida en Cristo es que nosotros aprendamos a vencer la tentación. Y como mi hermana lo recalcaba, ¿cómo se vence la tentación? Sujetándonos a Dios, haciendo su voluntad, en oración, fortaleciéndonos espiritualmente. Y así se cumple lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, sí, donde dice de que bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando que soporta la tentación, porque cuando haya vencido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Pero ¿qué hay que hacer, Josué, cuando estamos en tentación? Josué quiere decir algo. No, yo solamente, bueno, quería agregar de que respecto a la tentación, de que muchas veces las tentaciones no son espontáneas. No de pronto un día así, de un día para el otro, usted le va a salir la tentación, sino que esa tentación lo va a ir a usted estudiando, así como esta misma tentación que tenía José. Y una tentación de aproximadamente 11 años no es cualquier tentación, sino es una tentación bastante fuerte. Y también no solamente de 11 años, sino que durante todo ese lapso de tiempo se le iba presentando no una mujer de feo parecer, sino una mujer bien hermosa, con buena figura. Y de pronto no era no tanto no era tanto el todos los días decirle lo mismo, sino que al ver de pronto nosotros ya cuando su ojo es bueno, usted a la misma Biblia lo dice, usted va a ver el bien. Exacto, entonces nosotros aquí vemos de que ya José cumplía con algunos de los requisitos que más adelante Jesús decía en el Nuevo Testamento, de que si su ojo es bueno, todo lo demás es bueno. Porque cuando él se le presentó la tentación, él todos los días decía lo mismo, que no. Y ya. Bueno, yo quiero concluir con esto. Le quiero decir a los jóvenes que tenemos aquí que cuando llegue la tentación, no la enfrenten. Huyan. Huye de la tentación. Tenle temor a Dios. Y José fue retribuido. Lo nombraron segundo en el reino. Él pudo ayudar a sus familiares. Si tú soportas la tentación, tú vas a ayudar a tus familiares, porque tus familiares van a hablar bien de ti como un buen cristiano. Entonces seguimos con el hermano Dylan, porque este programa es de los jóvenes, no del pastor. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, yo voy a hablar sobre la tentación que vivió Jesucristo. Nosotros sabemos que la tentación es algo que prueba la fuerza de nuestro carácter y la virtud de nosotros. Lo que pasó con Eva, pues, fue una codicia que ella tuvo hacia el fruto de
que Satanás le presentó. Y es impresionante porque solamente en estas personas mencionadas acá, como Eva, como David, como Daniel, como José, solamente a Eva y solamente a Jesús, Satanás mismo los tentó. Pues David fue por codicia también. Eso está en el corazón del hombre. En el libro de Marcos, en el capítulo 15, dice Jesús hablando a los fariseos que en el corazón están los malos pensamientos, las avaricias, está la fornicación, el adulterio, está esta cantidad de pecados que realmente son codicias. Hablarles de Cristo acerca de esa prueba que tuvo con Satanás ante su persona, ante su identidad como hijo de Dios. La tentación, como decían aquí mis hermanos, obviamente, ahorita mismito Josué estaba hablando acerca de que no es algo que simplemente pasa porque sí en el momento, sino es algo que viene germinando durante un tiempo, porque es que así como Dios nos está cuidando, como Dios es omnisciente y está allí con nosotros, omnipotente, está presente, así Satanás en todo tiempo está viendo nuestra conducta como hijos y se da cuenta en lo que nos mostramos débiles en dicho momento. Pues pasaba en Daniel que ya él venía recurrentemente teniendo el deseo hacia las mujeres, y pasaba, ¿quién fue el otro? David y Eva, pues no sabría decirle qué era lo que estaba pasando dentro del Edén, pero algo, hubo una ocasión por el cual Satanás entró. Pero Cristo, díganme a ver, ¿qué deseo malo tenía? ¿Podía tener un deseo malo en su corazón? Ninguno. Si nos damos cuenta, Satanás lo que lo pone a prueba es ante su identidad, valga la redundancia, como les dije antes, porque él lo que le pide es que le confirme, que le muestre a él que si es hijo de Dios, que él convierta las piedras en pan. Porque había visto que Jesús, después de haber estado 40 días y 40 noches ayunando, había tenido el deseo de comer. Y él se le presenta, lo vio como una oportunidad para tentarlo a él. Pero no era un deseo ni mal, ¿cómo le digo? Un deseo como lo que tuvieron estos hombres de malicia, de perversidad, sino un deseo que realmente pues debía de ocurrirle porque ya eran 40 días y 40 noches sin comer. Y dice además que Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces, miren la respuesta de Cristo en el momento en que Satanás lo prueba al decirle, mira, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Inmediatamente Jesús hace una resistencia ante Satanás, porque la tentación no era dicha prueba ante la comida, su tentación era el obedecerle a Satanás. Porque mire, inicialmente con esa propuesta que Satanás le hace, le sigue cuando Jesús le responde con que le muestra los reinos y le dice que él le va a entregar todos esos reinos si postrado le adora. Y allí es donde Jesús, exactamente allí, comienza a hablarle de la palabra escrita, de las ordenanzas de Dios, de lo que ya estaba estipulado por Dios, donde le dice, mira, escrito está, solo a Jehová adorarás y a él solo servirás. Ve, ya comienza a resistirle con la palabra de Dios, el mismo Cristo. Y en realidad la tentación que estaba viviendo, lo podemos ver, no era con el deseo de Jesús, era con su persona, con su identidad como hijo, derrumbar su identidad. Pero Jesús
y era ahí donde Jesús iba a mostrar lo que realmente venía a hacer. Posteriormente le dice a Jesús que se lance, pues después de haberlo llevado al pináculo del templo, allá. Estoy un poco nervioso. y Jesús le dice, tírate, porque también escrito está, ¿no?, de que Él enviará a sus ángeles a que te socorran, a que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, pero escrito está, no pongas a prueba a Dios, no pongas a prueba a Jehová. Entonces, mire la resistencia que Jesús hace, lleno del Espíritu, lleno de valor, lleno de su carácter como hijo de Dios, que muestra lo que realmente es resistir a Satanás. Mis hermanos estuvieron dando ejemplo de hombres, ¿verdad? Todavía no teníamos un Salvador, que era Jesús, quien estaba padeciendo en ese momento de esta tentación. Y estaba padeciendo por nada más y nada menos que el promotor de las tentaciones. Pero estaba siendo tentado el promotor de la victoria de esas tentaciones, que era Cristo, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, mire las armaduras que Jesús utiliza para resistir a esa tentación, porque no es, como decía ahorita el pastor, no se enfrenten a ella, es resistirla. Entre la resistencia está el huir, entre la resistencia además está el hablarle con la palabra, ¿verdad? Mira que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, en su corazón, era algo que ya estaba impregnado en su corazón. Además propuso no doblar sus rodillas ante ninguna imagen, ¿verdad? ¿Y qué le ofrece Satanás a Jesús? Que le adore para entregarle los reinos. Mire que Pablo a los Efesios, él les da por consejo esto que dice en el capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado, y calza los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cuál es la forma en que tú debes de resistir? ¿Cuál es la forma en que mis hermanos deben de resistir? ¿Cuál es la forma en que yo debo de resistir? Es mantener mi comunicación con la palabra, saber las ordenanzas de Dios, obedecer a sus ordenanzas, ¿verdad? Mantenerme en oración, impregnar eso en mi corazón en todo tiempo. Hoy tenemos la facilidad de que Cristo venció, y que con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Y que dice además que en Cristo somos nuevas criaturas. Y en esa nueva criatura deben de estar todas estas conductas que nos ayudarán a resistir a la tentación. Todo tiempo vamos a ser tentados, porque en todo tiempo vamos a necesitar de Jesús. Si dejáramos de sentir que no necesitamos vencer cualquier pecado en nuestras vidas, Jesús perdería sentido en nuestras vidas. Por eso el evangelio
para los pecadores, para el necesitado. Porque nosotros estamos tan llenos de pecado, que vamos a tener la necesidad de ese Salvador. Ahora tenemos esa facilidad. Cristo es la roca, Cristo es la fortaleza, Cristo es el pan, Cristo es la verdad, Cristo es el camino. Pablo mencionó la verdad, Jesús dijo: yo soy la verdad. Pablo mencionó al Espíritu, Jesús dijo: le enviaré un consolador, el cual estará con ustedes hasta el fin del mundo. Pablo les mencionó a ellos el calzado del Evangelio. Jesús dijo: id y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto es aquel que tiene su corazón, como lo hizo Daniel, guardado de hacer toda malicia, de toda maldad. Así podemos resistir con toda humildad ante Dios, con toda reverencia ante Dios, mostrándole que necesitamos en todo tiempo de Él. Ser conscientes de que necesitamos diariamente leer su palabra, orar y obviamente ayunar. Sepa usted que las tentaciones van a venir aún más cada vez que usted esté más firme, pero según su firmeza usted va a mostrar su identidad, porque por medio de Jesús, decíamos en la primera sección, en el libro de Juan, en el versículo 12 del capítulo 1, que los que no le recibieron, que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús mantuvo su identidad ante Satanás y nos ha dado el privilegio a nosotros, al aceptarlo a Él, de ser hijos de Dios. Así que en Jesús puedes vencer. Oye, qué bendición, ¿verdad? Hablamos de varios personajes, pero el personaje más importante aquí es Jesús. Él venció la tentación. Él fue tentado en todo. Y Él es tu ayudador y Él es mi ayudador. Y Él quiere ayudarte en esta noche o cuando escuches este mensaje. Vamos a orar para que Dios te fortalezca. De pronto estás viviendo momentos difíciles. Estás que tiras la toalla, estás que fallas. O te voy a decir algo. De pronto ya fallaste. De pronto ya caíste en tentación. Y pecaste y te sientes muy mal. Pero David cayó en tentación. Pero él dijo: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la misericordia de Dios está en esta noche para ti, está para tu casa, para tu familia. Mira, aquí no hay uno más fuerte que otro. El más fuerte se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere ayudarte en este momento. Creo, antes de orar, María, creo que quiere decir algo. Me parece que está, no, yo sentí susurrando algo ahí. De todas formas, vamos a orar para que Dios te fortalezca, para que Dios te levante. Mira, no estamos acusándote, no te estamos señalando. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó y Dios lo perdonó. Y Dios te perdona a ti también. Y Dios te levanta nuevamente para que sigas adelante. Mire, esto es para valiente. El valiente se levanta cuando cae y sigue avanzando. Qué bueno por los jóvenes que nos están acompañando. Qué bueno por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias por mis hermanos que nos escuchan. Gracias porque creo que hay algunos que están pasando tentaciones. Dale la fuerza para que no caigan en tentaciones, ni en lazo del cazador, ni en peste destructora. Padre, pero si alguno ha caído, te pido que le ayudes a levantarlo, Señor. Levántalo, como levantaste a David, como nos levantaste a nosotros, Señor. Porque un día el apóstol Pedro cayó en tentación, te negó, lloró amargamente, pero tú lo restituiste. Tú le diste una oportunidad nueva, Señor. Yo te pido que nos dejes esa oportunidad nueva a todos aquellos que hemos caído en tentación, en lazo del cazador, Señor. Te doy gracias porque sé que los estás levantando. Te doy gracias porque sé que le estás dando fuerzas nuevas, Señor. Escucha la voz del Espíritu Santo. Jesús es tu ayudador. Jesús fue tentado en todo. Y podrás decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo ni sola podrás, pero con la ayuda de Jesús podrás hacerlo. Podrás ser más que un vencedor, porque Él venció todo. Y a través de Jesús obtienes la victoria en esta noche o cuando escuches este video. Padre, te doy gracias por este equipo. Gracias por aquellos
que van a escuchar este mensaje. Pero gracias por aquellos que lo están escuchando en esta noche directamente, Señor. Yo te pido que estos jóvenes que están a mi derecha y a mi izquierda, y los que están allá en las sillas, guárdalos, protégelos, ayúdalos a vencer toda tentación, ayúdalos a avanzar en tus caminos, y que ninguno de ellos te falle, Señor, pero que ninguno de ellos se crea más espiritual que los demás cuando vean a aquel que falló. Que cuando ellos vean a aquel que falló, le extiendan la mano, lo levanten y lo ayuden a caminar hacia adelante, Señor. Padre, nos vamos del aire muy pronto, Señor, por no de tu presencia. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para tu vida, para tu casa. En esta noche, de derecha a izquierda, estuvieran con nosotros Dylan Tobías, María Castro. Nelson Durán. Jesús de Arco. Y Josué Mercado. José Mercado, será sobrino del pastor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Es tiempo de buscar a Dios.